Bienvenidos a nuestro fascinante viaje a través del tiempo y el espacio. En este video, nos sumergiremos en la historia de las ciudades más antiguas del mundo, aquellas que han sido testigos silenciosos de milenios de civilización, evolución y cambio. Acompáñanos mientras exploramos los misterios y causas detrás de la desaparición de estas joyas de la antigüedad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue el inicio y el fin de la primera ciudad del mundo? Aquí te lo contamos. Número 1. Cádiz, España. La ciudad antigua de Cádiz, ubicada en la costa suroeste de España, es un tesoro histórico que se remonta a hace 3.500 años, a finales del Neolítico y principios del Bronce. Cádiz es considerada una de las ciudades más antiguas de Europa Occidental. Fue fundada por los fenicios alrededor del siglo XII a.C. La ciudad se estableció como un importante centro comercial bajo el nombre de Gadir. La ubicación estratégica de Cádiz en una pequeña isla en el extremo de la península ibérica le otorgó una ventaja geográfica única para el comercio marítimo y las defensas. Cádiz fue conquistada por Roma y pasó a llamarse Gades. La conquista romana fue, indudablemente, beneficiosa para la ciudad. Se construyeron acueductos, templos y carreteras que la conectaban con el norte de la península con Roma. César fue el segundo personaje ilustre que pisó suelo gaditano y fue quien prohibiría una tradición largamente arraigada en Gades, los sacrificios humanos al dios Baal. Después de la caída de Roma pasó por varias conquistas incluyendo árabes y vikingos. Gracias al descubrimiento de América, Cádiz y otras ciudades de la bahía se consolidaron como puertos comerciales. De hecho, Cristóbal Colón partió desde Cádiz a América y desde ese momento esta ciudad lograría el privilegio del monopolio comercial con América. En definitiva, Cádiz es una ciudad con más de 3.000 años de historia donde es fácil perderse por sus calles y encontrar maravillas como la catedral, la playa de la Caleta, el hermoso barrio de la Viña y la Torre Tavira. Número 2. Gaziantep, Turquía. Gaziantep es una ciudad ubicada en la región de Anatolia del sudeste de Turquía que se encuentra en la ruta de la seda, en el cruce entre Mesopotamia y el Mediterráneo. La antigua ciudad de Gaziantep ha sido testigo de la presencia de hititas, asirios, romanos, bizantinos, selyúcidas y otomanos, entre otros. Esta mezcla de culturas ha dejado un legado arqueológico diverso que se puede apreciar en los numerosos sitios históricos y monumentos de la ciudad. Uno de los sitios más destacados es el Castillo de Gaziantep, una fortaleza histórica de Turquía que se encuentra en el distrito de Pazarsik, al norte de la frontera con Siria. Es un patrimonio de la humanidad y fue invadido en el año 3600 a.C. Los romanos lo transformaron en fortificación entre los siglos II y III, y más tarde fue restaurado bajo el Imperio Otomano. Además, Gaziantep alberga el Museo de Arqueología de Ceugma, que exhibe una impresionante colección de arte y artefactos romanos y bizantinos, incluidos los famosos mosaicos de Ceugma. La ciudad antigua de Gaziantep también es conocida por su arquitectura otomana, con mezquitas históricas como la mezquita de Eyüpoglu, la mezquita de Kurtulus y la mezquita de Boyasi, que son ejemplos impresionantes del arte islámico. Hoy en día, Gaziantep es una ciudad moderna y próspera que combina su rica herencia histórica con una vibrante vida cultural y económica. Número 3. Jerusalén, Palestina. Jerusalén es una ciudad antigua e históricamente significativa ubicada en la región montañosa de Judea entre el mar Mediterráneo y el Mar Muerto. Es una ciudad sagrada para tres de las principales religiones del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Los arqueólogos han descubierto restos que sugieren una ocupación humana en el área de Jerusalén desde la Edad del Bronce, alrededor del siglo XIV a.C. Durante este periodo, Jerusalén era una ciudad cananea llamada Jebús. Según la tradición bíblica judía, la ciudad fue fundada por el rey David y la estableció como la capital del Reino Unido de Israel. Su importancia creció con la construcción del primer templo por parte de Salomón, hijo de David, alrededor del año 957 a.C. Jerusalén ha sido habitada por diversas civilizaciones a lo largo de los milenios, incluidos los romanos, bizantinos, persas y árabes. Durante las cruzadas en la Edad Media, Jerusalén fue capturada por los cruzados en el año 1099, sin embargo, la ciudad cambió de manos varias veces entre los cristianos y los musulmanes durante este periodo. En el siglo XVI, Jerusalén cayó bajo el dominio del Imperio Otomano, que gobernó la región hasta el final de la Primera Guerra Mundial en 1918. Después del colapso del Imperio Otomano, Jerusalén pasó a formar parte del mandato británico de Palestina.
En 1948, tras la guerra árabe-israelí, la ciudad quedó dividida, con Jerusalén occidental bajo control israelí y Jerusalén oriental bajo control jordano. Jerusalén alberga varios lugares sagrados importantes para las tres religiones abrahámicas. Entre ellos se encuentran el Muro de los Lamentos, el Monte del Templo, la Iglesia del Santo Sepulcro y el Domo de la Roca, cada uno con una importancia espiritual y religiosa profunda para millones de personas en todo el mundo. Jerusalén ha sido un punto focal de conflictos y controversias políticas, religiosas y territoriales durante siglos. La ciudad ha sido conquistada y disputada por diversas potencias, y su estatus político y religioso continúa siendo motivo de disputa en la actualidad, especialmente entre israelíes y palestinos. Número 4. Argos, Grecia. Argos es una ciudad en Argólida, Peloponeso, Grecia y es una de las más antiguas continuamente ciudades habitadas del mundo. Según la mitología griega, Argos fue fundada por el héroe mítico Argos hace aproximadamente 2000 años antes de Cristo. La ciudad desempeñó un papel importante en la antigua Grecia, tanto en la política como en la cultura. En la antigua Grecia, Argos fue una de las principales ciudades-estado, rivalizando con Esparta y Atenas por el control de la región del Peloponeso. Fue un centro cultural importante, con una rica tradición literaria y artística. Además, Argos fue famosa por sus guerreros, conocidos como los argivos, que eran conocidos por su valentía y habilidad en la batalla. Uno de los sitios más destacados de Argos es su Acrópolis, una colina fortificada que domina la ciudad y que ha sido habitada desde la antigüedad. En la Acrópolis se encuentran los restos de varios templos y santuarios, incluido el templo de Hera, la diosa protectora de la ciudad. Argos también es conocida por su papel en la mitología griega, siendo el escenario de muchas historias y leyendas, incluida la historia de Perseo y la cabeza de Medusa. Con el pasar del tiempo Argos fue conquistado por varias civilizaciones como Esparta, Macedonia, el Imperio Romano, Bizantino, Otomano, etc. En la actualidad, es una ciudad moderna que combina su rica herencia histórica con una vida contemporánea vibrante. Aunque ya no tiene la misma importancia política y cultural que en la antigüedad, sigue siendo un destino turístico popular en Grecia, con muchos visitantes interesados en explorar su fascinante pasado y sus impresionantes ruinas arqueológicas. Número 5. Plovdiv, Bulgaria. Plovdiv, una de las ciudades más interesantes que ver en el país europeo. La historia de Plovdiv se remonta a 8000 años atrás en el tiempo, cuando los tracios, una civilización de raíces griegas, fundaron su reino a orillas del Mar Negro. Más tarde, en el siglo IV a.C., Filipo de Macedonia, padre del famoso Alejandro Magno, conquistó el país y lo anexionó a su creciente imperio. La ciudad ha sido habitada por tracios, romanos, bizantinos, otomanos y búlgaros, entre otros. Uno de los puntos destacados de Plovdiv es su antiguo anfiteatro romano, que data del siglo II después de Cristo y es uno de los mejor conservados del mundo. Aún se utiliza para eventos culturales y actuaciones. Junto al anfiteatro romano se encuentra el estadio de Filipópolis, que se cree que es el estadio más antiguo de Europa y uno de los más antiguos del mundo. Tiene una longitud de aproximadamente 240 metros y habría tenido capacidad para alrededor de 30.000 espectadores en su apogeo. Plovdiv es a menudo llamada la ciudad de las 7 colinas debido a su topografía única, que está dominada por 7 colinas prominentes. Actualmente, Plovdiv es una ciudad vibrante y moderna que sigue siendo uno de los principales centros culturales, económicos y turísticos de Bulgaria. La ciudad alberga numerosos teatros, galerías de arte, museos y festivales culturales durante todo el año. La designación de Plovdiv como capital europea de la cultura en 2019 ha impulsado aún más su escena cultural, atrayendo artistas y eventos internacionales. Número 6. Alepo, Siria. Alepo, en árabe Alab, se encuentra en el norte de Siria y es la segunda ciudad más grande del país después de Damasco. Tal vez no es la ciudad más antigua del mundo, aunque sus habitantes así lo afirman. Lo que es seguro es que se trata de una de las ciudades más antiguas habitadas hasta la actualidad y por ello no es de extrañar que sus calles, zocos y monumentos respiren historia por cada poro. Alepo tiene una historia que se remonta a la Edad del Bronce, con evidencia de asentamientos humanos desde hace más de 8000 años. Fue una ciudad importante en la antigua Mesopotamia y fue mencionada en textos antiguos como la Biblia y las crónicas asirias. La primera referencia histórica que se tiene de Alepo data del 1780 a.C., capital del reino de Yamad.
Posteriormente cayó en manos de los hititas, después de los hurritas, de los egipcios y una vez más de los hititas. Invasiones que continuaron por los macedonios, romanos, bizantinos y musulmanes entre otros. Durante la Antigüedad y la Edad Media, Alepo fue un próspero centro comercial en la famosa Ruta de la Seda, que conectaba el este y el oeste. La ciudad era conocida por su comercio de especias, seda y otros bienes. La ciudad antigua de Alepo fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986. Sus principales monumentos son la Gran Mezquita, la Madrasa Alawitieh, los zocos, la Ciudadela, los carabazares, el Castillo de Alepo y el Baño Yalgamma, uno de los más antiguos spa turcos que impresiona por su arte árabe antiguo. Después del estallido de la guerra en Siria, en la cual se enfrentaban los rebeldes contra el gobierno, Alepo fue poco a poco convirtiéndose en un blanco para los rebeldes, quienes invadieron la ciudad en junio de 2012. No obstante, tras la liberación de la ciudad en diciembre de 2016, actualmente, la ciudad se encuentra en reconstrucción. Número 7. Biblos, Líbano. Biblos es una antigua ciudad ubicada en la costa mediterránea del Líbano. Los orígenes de Biblos se remontan a una aldea del Neolítico Antiguo, entre 5700 y 3800 a.C. La fundación de Biblos se debe a la llegada de grupos de población a la costa, que se instalaron en la colina más elevada del yacimiento arqueológico encontrado. Para el año 3000 a.C., este pueblo pequeño había crecido hasta convertirse en una ciudad próspera gracias al comercio. Biblos se convirtió en el puerto más importante de exportación de madera a Egipto y otros lugares, fue el principal productor de papel en el Mediterráneo y hace más de 5000 años ya se exportaba a media Europa. Pero no fue hasta que llegaron los griegos que la ciudad empezó a ser conocida como Biblos, nombre que estos le pusieron porque Biblos, precisamente, significa papel. El nombre de Biblia parece ser que tiene su origen en esta ciudad, ya que la primera Biblia, dicen, se realizó en papiro proveniente de Biblos que, a su vez, lo obtenía del intercambio de la madera de los cedros libaneses en sus relaciones comerciales con Egipto. Se ha demostrado que Biblos mantenía contacto estrecho con el país del Nilo, Egipto, pues, los arqueólogos han descubierto una gran cantidad de obras de arte tanto de procedencia egipcia como de estilo egiptizante, sobre todo en necrópolis y templos. En todas sus piezas, generalmente de oro, elaboraron muy a menudo motivos egipcios, como el halcón y el escarabajo. Por ejemplo, en un medallón que fue usado como amuleto, el rey Ipe-Chemu Abi, hijo de Abi-Chemu, hizo inscribir su nombre en jeroglíficos, como si de un faraón egipcio se tratase. La ciudad de Biblos ha sido habitada por diversas civilizaciones a lo largo de los milenios, incluidos los fenicios, egipcios, asirios, babilonios, persas, griegos, romanos, bizantinos y árabes, entre otros. Esta rica historia ha dejado un legado arqueológico impresionante que se puede apreciar en los numerosos sitios y monumentos históricos de la ciudad. Uno de los sitios más famosos de Biblos es el Castillo de Biblos, una fortaleza construida por los cruzados en el siglo XII sobre las ruinas de fortificaciones anteriores. Además, la ciudad alberga el Templo de Obelisco, un templo fenicio dedicado al dios Baalat Jebal. En la actualidad, Biblos es un importante destino turístico en el Líbano, que atrae a visitantes de todo el mundo con su rica historia, sus playas hermosas y su encanto mediterráneo. Número 8. Varanasi, la ciudad india donde se mezclan la vida y la muerte. Atravesada por el divino río Ganges, esta ciudad del norte de la India está considerada como la más sagrada de las 7 ciudades santas del hinduismo. Además, Varanasi no es solo ciudad santa para el hinduismo, sino también para los budistas, ya que fue aquí donde por primera vez Buda, el príncipe Siddhartha Sakyamuni, pronunció un discurso ante sus 5 discípulos tras alcanzar la iluminación. El primer texto que nombra a esta ciudad es el Mahabharata, texto épico religioso del siglo III a.C., compuesto aproximadamente un siglo después de la época de Buda. También, los arqueólogos han encontrado artesanías y ollas de arcilla que demuestran que en el año 9000 a.C. ya había un asentamiento humano en ese sitio a orillas del río Ganges. En el año 1300, la ciudad sufrió un importante saqueo por parte de tropas provenientes de Afganistán. Posteriormente, en el siglo XVII, Varanasi sufrió el ataque del emperador mogol Aurangzeb, que pretendía acabar con el hinduismo. La ciudad sobrevivió a ambos ataques, aunque la mayoría de los templos y edificios fueron destruidos.
El principal destino de las personas que visitan la ciudad son los ghats. Cada una de estos ghats, construidos en el siglo XVIII, tiene un nombre y una función especial. Los ghats de Manikarnika y Harishchandra son los crematorios principales de Varanasi, pues, para los hindúes, morir en Varanasi es casi un anhelo. Aseguran que hacer el tránsito en esta ciudad sagrada es una buena base para acabar con el tránsito en el mundo terrenal y alcanzar el nirvana a través del mosca, que significa liberación. Por eso, las aguas del Ganges, a su paso por la ciudad, es un verdadero crematorio al aire libre. La visión de decenas de cadáveres ardiendo al unísono junto a un río en el que se bañan los peregrinos es algo increíble para los visitantes. ¿Te gustaría visitar Varanasi y conocer su cultura? Número 9. Susa, Irán. Susa es una ciudad antigua al suroeste de Irán. Fue fundada alrededor del año 4300 a.C. y perteneció a la civilización elamita, comunidad que creció a partir de una ciudad incluso más antigua que data del año 7000 a.C. El nombre griego para esta ciudad era Sousa, y en hebreo, Susan. Se menciona en la Biblia en los libros de Daniel, Esdras, Nehemías y especialmente en el libro de Esther, y se dice que era el hogar tanto de Nehemías como de Daniel. Aunque en la actualidad, Susa ocupa la mayor parte del territorio de la antigua ciudad, un sitio arqueológico con muchas historias por excavar se encuentra cerca. De acuerdo a datos históricos, se sabe que Susa se convirtió en una importante capital del imperio elamita en el año 3000 a.C. Posteriormente, fue conquistada y controlada por varias potencias, incluidos los asirios, los babilonios y los persas. Susa alcanzó su apogeo durante el periodo aqueménida, cuando fue elegida como una de las capitales del vasto imperio persa. Durante este tiempo, el rey persa Darío I construyó un magnífico palacio en Susa, que se convirtió en un centro administrativo y cultural importante. La ciudad de Susa es conocida por su impresionante complejo arquitectónico, que incluye el Palacio de Darío y la Apadana, así como la famosa Puerta de Susa, que estaba decorada con relieves de leones y toros. Además de su importancia política y administrativa, Susa fue un importante centro religioso y cultural. Se han descubierto numerosos artefactos y tablillas cuneiformes en la ciudad, lo que sugiere que fue un importante centro de aprendizaje y escritura en la antigua Mesopotamia. Hoy en día, Susa es un importante sitio arqueológico y uno de los principales destinos turísticos en Irán. Sus ruinas proporcionan una visión fascinante de la historia antigua de la región, y su legado perdura como un testimonio de la grandeza de las civilizaciones que la habitaron. Número 10. Luxor y la ciudad dorada perdida, Egipto. Luxor es una ciudad situada en la ribera oriental del río Nilo en Egipto, construida sobre las ruinas de la antigua ciudad de Tebas. Tebas fue la capital del antiguo Egipto durante el periodo del Nuevo Reino hace más de 4000 años. Luxor es el hogar de algunos de los monumentos más impresionantes del antiguo Egipto, como el Templo de Karnak, el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas, los Colosos de Memnón y el Templo de Luxor, que fue construido entre los años 1400 y 1000 a.C. por los faraones Amenhotep III y Ramsés II. El primero construyó la parte interior y el segundo el recinto exterior, añadiendo la fachada, los colosos y los obeliscos. En el año 2021 se realizó el descubrimiento de una ciudad ubicada en la orilla occidental de Luxor y que desapareció bajo las arenas del desierto hace 3000 años. Ha sido apodada por los arqueólogos como la ciudad dorada perdida, data del reinado de Amenhotep III, aunque al parecer estuvo en activo también durante los reinados de Tutankamón. Las fuentes cuentan que la ciudad constaba de 3 palacios reales, así como un gran centro administrativo e industrial. Un gran número de objetos, como anillos, escarabajos, vasijas de cerámica de colores y ladrillos de barro con sellos del cartucho del rey Amenhotep III, descubiertos durante las excavaciones. En la parte sur del yacimiento, se desenterró una panadería, un área para cocinar y preparar alimentos, con hornos y cerámica para almacenamiento. Los arqueólogos han hallado asimismo los restos de una persona enterrada con los brazos extendidos a los costados y con los fragmentos de una cuerda enrollada alrededor de sus rodillas. Uno de los hallazgos más curiosos es un recipiente que contiene unos 10 kilos de lo que parece ser carne seca. Lleva la siguiente inscripción: año 37, carne aliñada para la tercera fiesta de Epset del matadero del corral de Ka, hecha por el carnicero Luguy. Esta valiosa información no solo proporciona los nombres de 2 personas que vivieron y trabajaron en la ciudad,
sino que confirma que ésta se hallaba en activo durante el periodo del reinado de Amenhotep III con su hijo Akenatón. Número 11. Jericó, Palestina. En el corazón del desierto de Judea, en el valle del río Jordán, se erige la ciudad más antigua del mundo. Las ruinas de Jericó confirman que ha estado habitada desde la Edad de Hielo. La piedra más vieja que se ha encontrado en Jericó data de la última Edad de Hielo. Hace 12.000 años aproximadamente, los primeros asentamientos humanos se establecieron ahí, en medio del desierto de Judea, para fundar un campamento de cazadores y recolectores. Hacia el año 9600 a.C., estos mismos grupos humanos se establecieron de manera permanente. Jericó, como la llamarían miles de años después, les pareció un lugar adecuado para sembrar, cultivar y hacer que su comunidad creciera. Jericó fue una ciudad importante del antiguo Israel. Según la Biblia, Jericó fue conquistada por Josué, sucesor de Moisés en la conquista de Canaán, la tierra prometida por Yahvé al pueblo de Israel. Se dice que los israelitas tomaron Jericó después de que los sacerdotes hicieron sonar las trompetas y el pueblo gritó. Después de eso, las murallas de la ciudad se derrumbaron. La antigua ciudad se resume en un montículo de forma ovalada y 4 hectáreas de extensión que se eleva sobre el valle del Jordán. La antigua Jericó quedó despoblada poco tiempo después, y surgió una nueva ciudad bizantina en las proximidades. En 1950, y después de varias campañas de excavación, la arqueóloga Kathleen Canyon y su equipo lograron reconstruir las grandes etapas de la historia de Jericó. Uno de sus más importantes hallazgos fue una torre defensiva circular, de 8 metros de altura, que la arqueóloga británica dató entre el año 7000 y 8000 a.C. También se encontraron cráneos humanos modelados con yeso y con conchas en los ojos. Jericó alberga varios lugares de interés histórico y religioso, incluido el Monte de la Tentación, donde según la tradición cristiana Jesús fue tentado por el diablo después de su bautismo en el río Jordán. También se encuentra el sitio arqueológico de Tel es Sultán, que ha revelado vestigios de antiguos asentamientos humanos. Incluso a pesar de las invasiones extranjeras, Jericó no ha dejado de estar habitada ni una sola vez. Por ello, conserva el título de la ciudad más antigua del mundo. En este video, hemos explorado las ciudades más antiguas del mundo, lugares que han resistido el paso del tiempo y han sido testigos de innumerables eventos históricos y culturales. Cada una de estas ciudades ofrece una ventana única al pasado, recordándonos la importancia de preservar y apreciar nuestro patrimonio cultural. A través de la arqueología, la historia y el turismo, podemos sumergirnos en las ricas historias que estas ciudades tienen para contar, recordándonos que el pasado sigue vivo en el presente. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte futuros videos sobre temas interesantes. Déjanos tu opinión en los comentarios y hasta la próxima.